Tenemos ahora la participación de la comisionada del INAI, Arely Cano Guadiana, quien nos presentará un caso relevante en materia del derecho de acceso a la información y en materia de protección de datos personales. Acompañan a la comisionada del INAI, la licenciada Gema Ramírez Ricardes, coordinadora de la Comisión Jurídica de la COMAIP, y el licenciado David Mondragón Centeno, vicepresidente de la región centro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Adelante. ¿Listo? ¿Sí? Ok, muy buenos días. Y bueno, en principio, obviamente es un gusto darles igualmente aquí la bienvenida y agradecer sobremanera pues que la COMAIP genere estos espacios de reflexión y de compartir con ustedes diversas experiencias y asuntos que se han resuelto por parte de este instituto. A la Comisión Jurídica, obviamente, con Gema Ramírez, también de la Comisión Jurídica, porque creo que es fundamental que ese espacio de interpretación jurídica pues sea compartido y qué bueno que trae estos temas dentro de la comisión. Creo que en sí la Comisión Jurídica siempre ha trabajado muy arduamente en diversas etapas del proceso de la COMAIP, con criterios, con propuestas y con modificaciones de marcos legislativos. Entonces, qué bueno que se comparte, obviamente, a David Mondragón, amigo ya de muchos años ahí en el instituto, en el InfoDF, y que también me da un gusto que me acompañen en este panel. Bueno, yo creo que ya con las presentaciones de la mesa anterior se abrió un preámbulo para verificar y para analizar los conceptos que garantiza el artículo primero constitucional sobre pro persona y de control de la convencionalidad. Nosotros analizamos algunos de los casos que ha resuelto el INAI para poder transmitir de mejor manera a través de casos prácticos estos dos conceptos. Y en materia de datos personales, pues hemos resuelto varios casos particularmente sobre expedientes clínicos y sobre información que tiene que ver con semanas cotizadas para trabajadores derechohabientes del IMSS. Entonces, realmente que todas las sesiones del Pleno se resuelven casos en esa materia sobre que los trabajadores o que fueron ex trabajadores solicitan a estas instituciones de seguridad social pues sus semanas cotizadas para poder ejercer otro tipo de derechos como son sus jubilaciones o la prestación de otros servicios de carácter social. Y donde hemos tenido más casos en materia de datos personales es el acceso también a expedientes clínicos, ya sea de personas que tienen acceso directo a estos servicios de salud o bien de familiares de personas fallecidas en el que solicitan pues sus expedientes clínicos. Yo creo que todos hemos estado atendidos por una institución ya sea pública o privada del sector salud y difícilmente nos han facilitado completo nuestro expediente clínico. Lo que hacen los médicos o bien los encargados de proporcionar la información es solamente dar un resumen clínico del estatus o del estado de salud y no así los expedientes completos. El instituto aquí ya ha tenido varios asuntos y ha sido consistente e constante en permitir el acceso a la información, tanto de personas que solicitan de manera directa sus datos como de familiares de personas fallecidas. Entonces, creo que en estos casos ha habido avances importantes en la materia donde ya se pueden, si una persona solicita acceso o copia certificada de los expedientes, se ha permitido su acceso directo. Pero en sí, para el caso y la mesa hoy que nos ocupa, traigo otro tema que también yo creo que muchos que somos padres de familia, pues estamos preocupados y ocupados sobre los datos que se recolectan de nuestros menores, o bien un tema específico sobre la cédula de identidad nacional. Entonces, traigo a colación este tema, además de lo que ya comenté de los expedientes clínicos, pero sí me gustó más este tema para expresar cómo el instituto ya ha tenido algún criterio y precedente sobre lo que se ha resuelto en materia de datos de menores en el Servicio Nacional de Identificación Personal. Y bueno, este proyecto ya se resolvió por parte del INAI, fue propuesto por el comisionado Acuña y el Pleno lo aprobó por unanimidad.
Y quisiera poner en contexto primero el tema para después enfocar el asunto y podamos entender de mejor manera el caso. Recordarán que el 23 de noviembre el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 2 procedimientos. Uno de ellos era el procedimiento técnico de captura de información y el otro el procedimiento técnico de intercambio de información, cuyo objetivo era precisamente un registro de cada una de las personas que integran la población del país a través de la recopilación de datos personales que permitieran certificar y acreditar su identidad. Esta atribución se otorgó a la Secretaría de Gobernación, que implementó el llamado Sistema Nacional de Identificación Personal y Expedición de Cédula de Identidad a través de la Dirección del Registro Nacional de Población e Identidad Personal. Este instituto, desde 2010, ha llevado a cabo diversas acciones, particularmente para verificar el cumplimiento de requisitos y de principios que tutela la ley en materia de protección de datos personales, y si bien la cédula de identidad nacional pues cumplía con estos principios que establece la ley. Y durante la administración anterior del Ejecutivo, de la administración del presidente Felipe Calderón, se hizo un proyecto que se le llamó emisión de cédula de identidad nacional, y que ya esta nueva administración con el presidente Peña Nieto habla de un proyecto de cédula de identidad ciudadana. Enfocó más la información sobre ciudadanos que el proyecto anterior, que era la cédula de identidad nacional. Y bueno, ahorita estamos en proceso pendiente de que se reencauce otra vez este procedimiento. Sin embargo, el instituto desde octubre de 2014, es decir, cuando ya entró esta administración del Pleno del INAH, sí ya tomó acciones más formales. Previamente había hecho recomendaciones a través de nuestra coordinación de datos personales, pero ya en octubre del año pasado el Pleno del IFAI es el que hace ya previa una revisión de la coordinación para hacer una solicitud inclusive de verificación de qué pasó con estos datos que se recolectaron en su momento sobre la cédula de identidad de menores. Recordarán que por 2009, 2010, si son padres de familia, pues hubo mucho, se recabaron datos personales identificativos de los menores en las escuelas, pero también datos biométricos. Entonces había pues una mayor sensibilidad en cuanto a los datos que se recolectaron. Y bueno, quiero decir que el instituto tiene pendiente y está atento con la Secretaría de Gobernación, precisamente pues para que se cumplan estos principios en materia de protección de datos. Y preocupa un poco porque no solamente la Secretaría de Gobernación tenía estos datos, sino que en su momento contrató al INAH a efecto que resguardara los expedientes físicos de los datos de menores, y también al Instituto Politécnico Nacional para que realizara una restauración del sistema informático creado por 2 empresas. Entonces, los datos no solamente estaban en posesión de la Secretaría de Gobernación, sino que fueron transferidos a otras 2 dependencias educativas. ¿Qué hay? Eso quería ponerlo en contexto, pero ¿qué hay con el caso que nos ocupa y poder aplicar pues los derechos pro persona que ha establecido en su momento el instituto? Y bueno, en este caso, una persona solicita a la Secretaría de Gobernación la cancelación de los datos de 2 menores, es decir, de los hijos de la solicitante, a quienes se le turnaron datos biométricos para la integración de la base de Servicio Nacional de Identificación Personal, que se llevó a cabo, como comentamos, en 2009 y en octubre y noviembre de 2012. La solicitante argumentó que dado que la autoridad ya no continuó con este proceso, lo procedente era cancelar los datos que había recolectado de sus 2 menores, y particularmente ella hacía énfasis en los datos biométricos, no tanto identificativos, pero sí los datos biométricos. En respuesta, la Secretaría de Gobernación entregó las cédulas de ambos menores sin que se haya cancelado los datos, es decir, sin que haya garantizado el derecho de la solicitante de la protección de sus datos en materia de cancelación. ¿Y qué comentó la Secretaría de Gobernación? Ella decía que
era improcedente debido a que la finalidad de recabar los datos de los menores no solo fue para expedir la cédula de identidad personal, este proyecto que ya se estaba trabajando durante la administración anterior, sino también integrar el registro de menores de edad que forma parte a su vez del Registro Nacional de Población. La ahora recurrente, bueno, en su momento se inconformó, presentó su recurso de revisión ante el instituto y de la revisión de las normas atinantes se confirmó que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad inscribir a las personas en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Registro de Menores de Edad. Este último se integra con los datos de las y los menores de 18 años y considera a su vez sus datos biométricos como son fotografía, huellas dactilares y la imagen del iris, además de los datos identificativos de los menores. En este sentido, bueno, se ratificó que los datos personales de los menores se recababan tanto para expedir la cédula de identidad personal como para integrar el Registro Nacional de Menores. Sin embargo, al momento de la solicitud de cancelación se encontraba supeditada la expedición de la cédula e integración del registro de menores, por lo que el instituto concluyó que el tratamiento de los datos biométricos de los menores no era el adecuado por parte de la Secretaría de Gobernación. En este sentido, toda vez que la recopilación de estos datos pero era para un fin específico, es decir, pues contar con un registro confiable de menores. Para reforzar la anterior argumentación, en la resolución se mencionó que el actual gobierno federal anunció que se iniciarían los trabajos para revisar los mecanismos para expedir la cédula única de identidad, es decir, que se daba a conocer una política pública destinada para la integración de una base de datos personales nacional distinta a la que comenzó en 2009 y que se interrumpió en 2012 al final del sexenio anterior. Debido a que la integración de la base de datos del Servicio de Identificación Nacional y del Registro Nacional de Menores se interrumpió, se consideró que en el presente caso no existía justificación para que la Secretaría de Gobernación conservara los datos biométricos de los menores y por consecuencia procedía el derecho de cancelación. Este caso actualmente se encuentra en vías de cumplimiento. Sí, es importante resaltar que este tipo de recursos, que es válidamente la solicitante del derecho de cancelación para sus menores, si bien está ejerciendo un derecho de protección de sus datos personales, el tema es de suma relevancia, tan es así que, bueno, el Instituto desde 2010 está llevando a cabo acciones de verificación de cumplimiento de principios y creo que pues están verdaderamente articulados que la autoridad que le corresponde tutelar y garantizar estos derechos pues sea consistente y congruente cuando se manifieste un recurso de revisión ante una inconformidad de una solicitante de información. Ese es el tema que traigo sobre datos personales y quien al final, si hay alguna consideración, puedo ampliar más la información. Este derecho de convencionalidad y pro persona creo que se ve más claro, más patente en lo que corresponde al derecho de acceso a la información. Por lo menos en el instituto hemos tenido más casos sobre esta materia en lo que hemos tratado de aplicar o de normar nuestros criterios conforme a estos principios. Y bueno, traigo también a colación un asunto pues también de interés social sobre un grupo vulnerable como son los indígenas en Nayarit, y que estos casos han sido ya varios, pero el que traigo en concreto es uno que posesionó el comisionado Óscar Guerra y que a su vez también fueron respaldados otro tipo de recursos del comisionado Acuña y del comisionado Salas. Ahora sí que me tocaron, la verdad es que sí escogí recursos que fueran más emblemáticos y de los míos dije, bueno, pues no creo que hay uno que detalle, pero a fin de cuentas son resoluciones del Pleno que es importante que ustedes conozcan cuál ha sido la interpretación de estos principios. Y bueno, pedían información sobre una obra hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit y pedían información sobre el proyecto particularmente que se está dando en esta materia sobre el diseño y ejecución de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas
en cuyas tierras y territorios se realiza esta obra hidroeléctrica Las Cruces. Y para poner en contexto el tema sobre la relevancia pública y social, les comento que, de acuerdo con un documento titulado Principales Proyectos Estratégicos de Nayarit, la construcción de la central hidroeléctrica Las Cruces está planeada sobre el cauce del río San Pedro, en los límites de los municipios de Ruiz y Rosamorada, Nayarit. El proyecto tiene una capacidad de generar medio anual total de 8,000 megabytes, dice aquí me pusieron el dato, y la obra afectaría 5 municipios. Entre ellos está Santiago, Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y el Nayar. Esta obra, que afectaría a estos municipios donde, según datos de los indicadores sociodemográficos de la población total y de la población indígena 2010, habitan aproximadamente 215,266 personas, y una cuarta parte de esta población es indígena. Y en la zona habitan comunidades donde la pobreza es extrema y moderada, alcanza el 50% de sus habitantes, y decenas de miles viven con alimentación precaria. Varias organizaciones de la sociedad civil han tenido preocupación y ocupación en este tema. Por ejemplo, el Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable de Río San Pedro han manifestado que la posibilidad de afectación en la producción de alimentos, la merma en la ostricultura, pueden ocasionar consecuencias negativas para el área natural protegida de las marismas nacionales y la desaparición de 14 sitios sagrados de coras, de nayaritas y de huirráricas, que son los pueblos indígenas. Entonces, este tema lo traemos a colación porque creo que aquí fueron argumentados por parte de los comisionados ponentes, pues la relevancia de incorporar temas de interpretación del derecho de pro persona consagrados en el artículo 1 constitucional, y obviamente el control de convencionalidad como una forma de interpretar pues nuestras propias resoluciones. Y aquí, ¿cuál es la descripción del caso? Una persona solicitó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información relativa al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Particularmente se pidieron los oficios y demás documentos relacionados con el diseño y ejecución de la consulta de los pueblos o comunidades indígenas en cuyas tierras y territorios se realizó dicha obra. La autoridad reservó la información en términos de la Ley de Transparencia, aduciendo que se trataba de un proceso deliberativo, que esta consulta aún no concluía y que por tanto no se podría tener acceso a la información. ¿Qué se advirtió por parte del instituto? Pues habría primero que advertir si la causal de reserva por proceso deliberativo era procedente, y si bien, no obstante ser procedente esta causal de reserva, cabría la posibilidad del reclamo de la publicidad tratándose de una consulta a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, a partir de ello, pues se desprendió el análisis jurídico de la ponencia, y que fue obviamente avalado por el Pleno del Instituto. Dadas las características y la etapa en la que se encontraba el proyecto, este instituto consideró que la consulta previa realizada a las comunidades indígenas constituía un proceso deliberativo que inicia con el diseño de la consulta y termina con los acuerdos entre la comunidad y la autoridad. Y el momento de la solicitud de la información, dicho proceso pues aún no terminaba, por lo que se actualizó efectivamente la hipótesis normativa que prevé la ley, que establece que cuando se trate de un proceso deliberativo, pues la información se reserva hasta en tanto se tome la decisión definitiva. No obstante, resultó indispensable considerar si la naturaleza de la información solicitada es de orden público, ya que pese a ajustarse a lo señalado en la ley, para su reserva podría reclamarse su publicidad. El análisis realizado se pudo describir en 2 rubros. El primero, correspondiente a las atribuciones de este instituto para aplicar el control de la convencionalidad en materia de derechos humanos, y el segundo, en lo concerniente a la relevancia pública de las consultas vistas como un derecho de los pueblos indígenas. En cuanto al control de la convencionalidad, el artículo 1 constitucional
obliga a todas las autoridades del Estado a garantizar, proteger, promover y respetar derechos humanos y a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. En consecuencia, se consideró que el artículo 6º constitucional reconoce al INAI la atribución de garantizar y proteger el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos, ambos reconocidos en la ley fundamental, pero también en instrumentos internacionales como son los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el recurso de revisión, para mayor proveer, se recurrió a lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido en torno a los jueces, en el sentido de que están obligados a realizar un control de la convencionalidad ex oficio, es decir, que se debe realizar un cotejo o revisión de su actuación conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El máximo tribunal también se ha manifestado sobre el carácter obligatorio de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y estimó que constituyen el parámetro de control de seguridad constitucional. En el ámbito jurisdiccional internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el control de la constitucionalidad debía ser aplicado no solo por los jueces del Estado, sino también por todos los órganos vinculados de la Administración de Justicia en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Por lo anterior, en el caso que se expone, se concluyó que este instituto debe en todo momento garantizar el derecho de acceso a la información pública, por lo que tiene que aplicar directamente las disposiciones constitucionales e internacionales de conformidad con el artículo 1 constitucional. Además de los procedimientos sometidos a su consideración, se debe aplicar el control de la convencionalidad ex oficio, en la cual se toma en consideración el principio pro persona. Eso fue en cuanto al control de la convencionalidad. Obviamente, y por disposición no solamente del marco de nuestra norma suprema, también nos obligan a analizar pues, el principio de máxima publicidad en términos legales. Y con relación a la relevancia pública de las consultas a los pueblos indígenas, conviene referir algunos instrumentos internacionales y correlativamente sus derechos en la Constitución. Tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 16, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 19, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Por su parte, el artículo 2 de la Constitución General, en su apartado A, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, a conservar y mejorar el hábitat y a preservar la integridad de sus tierras. De la lectura vinculada con estas disposiciones, se concluyó, en primer lugar, que es derecho inalienable de los pueblos y comunidades indígenas ser consultados antes y durante la implementación de un proyecto, como es la hidroeléctrica Las Cruces. En segundo lugar, que su propósito no solo es recabar su opinión, sino además conocer sus formas de vida y cosmovisión, ya que usualmente estos cuentan con valoraciones e instituciones propias que la autoridad podría no considerar en el diseño e instrumentación del proyecto. De no considerarlo así, se vulnerarían sus derechos constitucionales y obviamente de convencionalidad reconocidos. Ahora bien, en cuanto a la importancia de la publicidad de la consulta como información pública, se consideró que la hidroeléctrica podría afectar no solo el territorio, las tierras, el uso y costumbres de la comunidad indígena, sino también podría haberse afectado otras comunidades aledañas y pueblos
y pueblos cercanos, por lo que la información también puede ser de interés de otras personas, no solamente de los afectados en esta comunidad. En consecuencia, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces repercute en pueblos y comunidades indígenas, a quienes debe consultarse en su diseño e implementación para proteger sus derechos humanos, pero también la población no indígena puede experimentar consecuencias y por ende tener interés tanto en el proyecto como en las particularidades de la consulta. De esta manera, pues el Instituto, el Pleno del IFAI, determinó instruir a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que remitiera al particular y permitiera su acceso en versión pública toda la información relacionada con la consulta previa de las comunidades indígenas con motivo del diseño y ejecución del proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Y bueno, ¿qué se concluye o qué se quiere transmitir con este proyecto? Efectivamente, se actualizó el sujeto obligado, en este caso, la comisión, pues efectivamente atendió una causal de reserva que se encontraba en proceso deliberativo, pero bueno, no vislumbró quién pedía, no tanto quién pedía, sino el contexto social y de interés público que implicaba acceder a este tipo de información a uno de los grupos vulnerables como son indígenas y que no solamente tenía una repercusión en la parte técnica o física de la obra, sino que iban a tener repercusiones sociodemográficas, económicas, poblacionales, culturales, y entonces, bueno, es así cuando el Pleno del Instituto trata o norma su criterio en atención al artículo primero constitucional, al principio pro persona y al control de la convencionalidad que pues quisimos transmitir a través de este recurso de revisión, que bueno, ya este asunto, por fortuna, en el seguimiento que tengo reportado por parte de la Dirección de Cumplimientos, este recurso está cumplido y se entregó la información en la modalidad solicitada por los recurrentes. Eso es cuanto, no sé si tengan alguna consideración al respecto. Agradecemos la valiosísima intervención de la comisionada Arely Cano. También de forma, como coordinadora de la Comisión Jurídica, le agradezco, comisionada, el interés por participar en este coloquio y presentar pues un caso relevante, ¿no? Así es. Muchas gracias, comisionada. Despidamos entonces con un aplauso a la comisionada Arely Cano Guadiana, por favor.